Hola. Hola. La ciudad eterna. ¿Cómo están? Exactamente, ¿cómo están? Miren, se agradece el esfuerzo, pero no estamos en la Piazza di España. A eso vamos a llegar. Piazza Venecia. Estamos en la Plaza Venecia. ¿Viste? Claro. Estamos en la Plaza Venecia, en el pleno centro de la capital italiana. Sí, se agradece el esfuerzo. Oigan, no, y les cuento que aquí ya estamos en clima completamente navideño. Hace frío, eso sí, obviamente, porque hoy comienza el invierno. Comienza el invierno acá, hace 11 grados. Ha sido bastante clemente, eso sí, las temperaturas hasta ahora, pero de todas formas está helado, está nublado. Oye, y les voy a contar una cosa. Ya. Miren, yo llevo 20 años exactamente viviendo acá en Italia, 20 años, y creo que nunca me voy a poder acostumbrar a la Navidad y al fin de año en invierno. Está muy porque difícil. te quiero decir El primer algo. año fue bonito, pero ahora ya cuesta, así que les envidio el calor que están allá en Santiago. Mariana, es que uno siempre tiene el sueño de pasar la Navidad con frío, ojalá con nieve, que es lo que nosotros veíamos cuando éramos chiquititas en las películas navideñas. ¿No es tan así, es mejor el calor de Chile? Es bonito, claro, es bonito. Aquí no nieva, eso sí. Ya. Es bonito, el primer año pasarlo con frío en la casa, con la chimenea, es súper lindo, pero después de 20 años uno extraña el calorcito Bueno, de las claro. fiestas de fin de año. en Mariana, Chile. sí, Así que, estás- pero de todas formas, se agradece, igual estamos en un ambiente súper lindo. Díganme. Es que Cuéntanos. estamos en una de las ciudades más fascinantes del mundo, sin ninguna duda. Aquí el profe le viene a dar tiritones cuando le dicen Roma. Le digo, profe, No, Roma. es que a mí me encanta. Roma. Es una de mis ciudades favoritas. Porque además todo lo que ha significado la historia de la humanidad es tremendo. Entonces, por favor, muéstranos exactamente dónde estás, como casi el aire que se Sí, yo respira. les voy a mostrar aquí. Miren, vamos a dar vuelta a la cámara para que puedan ver bien. Miren, ahí, ¡tachán! Estamos Altar de la en Patria. Roma, en la Plaza Venecia. Y como les decía, este es el punto donde se encuentran las avenidas más importantes de la capital. Lo que ustedes están viendo aquí al frente es la Avenida del Corso, la Vía del Corso, Ya. que, para que se hagan una idea, el trazado de esta avenida se realizó en el año 220 antes de Cristo. No, Así te que puedo imagínense creer. dónde estamos. Entonces ahí está la Avenida del Corso, que es la calle donde se ubica la mayor parte de las tiendas. Mariana. En este momento está repleta de gente, ya que todos andan comprando regalos, hay turistas, hay italianos, obviamente hay gente que trabaja aquí. Y acá, hasta a este otro lado, digamos, está de ahí parte la vía dei Fori Imperiali, que es la vía desde donde se llega al Coliseo, Ya. donde está toda la parte del Imperio Romano. Entonces, este punto de la Plaza Venecia es como que quédate ahí, separa, quédate ahí. digamos, la Roma antigua de la Roma más moderna, pero moderna como por decir, porque en realidad Entre comillas. los edificios que ustedes ven aquí a mi alrededor datan del 1600, del 1800 No te puedo incluso. creer lo que es En la este conservación. edificio, este es el Palazzo Venezia, que por eso toma el nombre este lugar. Ahí en el balcón que ustedes ven, que tiene las banderitas que ustedes están viendo ahora, es el balcón desde donde se asomaba Mussolini. Aquí estaba lleno de gente. Alrededor del año El Duce. 1930, más o menos 1940, por acá Claro. estaba lleno de gente exactamente, y el Duce se asomaba de ese balcón, y de hecho desde ahí fue cuando se Mariana. anunció que Italia, por ejemplo, iba a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Qué Y tremendo. acá, aquí ven otro balcón, está el Palazzo Bonaparte, y de ese balcón, por ejemplo, se asomaba la mamá de Napoleón, Doña Leticia. que desde ahí miraba lo que pasaba en el centro de la ciudad, en el centro de Roma. Díganme, siento que me están llamando. Oye, se asomaban harto los Sí, líderes. estamos llamando porque esa vía, claro, del 200 antes de Cristo y da directo, cae al foro. Lo que pasa es que ahora está interrumpido por una construcción, entre comillas, no entre comillas, bastante más nueva, pero que es el monumento a Víctor Manuel, ¿no? El rey de Italia. Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele II. Exactamente. Secondo. Exactamente. Miren, yo me voy a acercar por acá porque quiero que Ya. lo vean bien.
Mariana. Quiero que lo vean y vamos a conversar con una chilena que vive acá en Italia. Vamos a conversar de este monumento. Dime, Priscila. Sí, Mariana, mira, mientras tú te acercas a la chilena y también para ver con más claridad ese monumento, vamos a preguntarle aquí al profe García Huidobro para que nos cuente de qué se trata esto, profe. Qué bonito, precioso el edificio. Oiga, la conservación que hay ahí es Sí, no. hay harta inversión. Es una cuestión muy notable. Y Roma, como les decía, es una de mis ciudades favoritas. Una de las ventajas de Roma es que es una ciudad absolutamente caminable. Más todavía cuando uno es un estudiante joven y no tiene plata para caminar. Es una ciudad caminable. La vía del Foro Imperial es muy bonita. De hecho, ahí se ve más o menos en la imagen esa calle que va hacia allá, hacia la parte... La diagonal. Claro, en la parte superior, ¿no es cierto? Sí. Y claro, está es que hay una confusión de repente que dicen que donde está el altar de la patria, que es el nombre, digámoslo, oficial que tiene ese monumento a Víctor Manuel II, porque ahí hay varios monumentos, uno dentro del otro, por si acaso. Está la avenida del Foro Imperial y de hecho uno puede entrar al foro, ¿ya? Y es muy bonito, uno puede conocer el Senado, las ruinas que están ahí de los antiguos edificios públicos. En fin. Y el altar de la patria es un edificio que es un monumento a Víctor Manuel II. Es un monumento. ¿Quién fue Víctor Manuel II? El rey de, es el primer rey de Italia, de la Italia unificada. Era rey de Cerdeña, del reino de Sardo Piamonte, en el norte de Italia. Y después, con todas las campañas de unificación durante la década de 1850, 1860, eventualmente se transforma en rey de Italia. Lo único que le quedaba por conquistar eran los estados pontificios, es decir, el territorio que gobernaba el Papa, que era mucho más que la Ciudad del Vaticano hoy día. Y eso recién se logra en la década de 1870, de hecho, en 1870. Después se construye este monumento, ahí está Víctor Manuel II, ¿no es cierto? Es una estatua de él. El primer rey de Italia. Exactamente, de la Italia unificada, pero además también hay una tumba dentro. Ahí se ve la tumba que está con guardia. Mira, ahí están todos los turistas conociendo. Claro, esa es la tumba del soldado desconocido. Hoy me siento tan afortunada de escuchar a usted, profe, porque mire, me ahorré el pasaje y estoy haciendo turismo. ¿Cuánto pagaron ellos que están ahí? Ojo, eso sí que a los romanos no les gusta mucho este monumento. ¿Por qué? Porque le llaman la máquina de escribir. Porque parece una máquina de escribir antigua. Claro. Y no les gusta porque lo encuentran muy grande, es como muy apoteósico. Pero es que si yo mirara directo de aquí para allá y no estuviera ese monumento, podría alcanzar a ver parte del foro. Sí, habría tenido una vista completa. No, bueno, y además también, bueno, la parte de la vía del Foro Imperial fue además también intervenida durante la época de Mussolini, porque Mussolini tenía toda esta idea de que no, vamos a reconstruir el Imperio Romano. De hecho, hay unas escalinatas que quedan un poco más allá, que hay unos frisos, así como cómo va creciendo el Imperio Romano, ¿ya? Y habla de la Nea Roma, es decir, de la nueva Roma, ¿no es cierto? Cuando el imperio italiano ahora era Italia, pero el imperio que tenía en África, el imperio colonial que tenía en África. Claro. Entonces todo era en expansión, ¿no es cierto? Y la gente puede subir a esto, mira, está como sí, claro, hasta arriba tú. ¿Tú has ido, Francesco? 2 veces. Y es que mi familia es de Roma, aparte. Y sí, tú puedes recorrerlo entero, estar arriba y pasar hacia otros edificios también. Para eso hay que pagar. Pero sí, no es muy querido por un tema también de que la monarquía en general en Italia duró muy poco, no es muy querida, hasta todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es como del y la República debiera ser aparte que se la come Mussolini la monarquía al final. Claro. Lo que pasa es que la monarquía italiana hasta la Primera Guerra Mundial era tolerada, aceptada, pero de ahí en adelante ya no. Por lo que llamaban en el fondo, primero porque los italianos creyeron que ahora venía un verdadero risorgimento, que Italia se iba a convertir en una potencia, y le fue muy mal en la Primera Guerra Mundial. Así es por dentro. Sí, es una cuestión. Esto es una parte del monumento por dentro. De hecho, cuando uno entra, a ver, primero, cuando tú te paras al lado del monumento es una cuestión que uno se siente una hormiga. Gigante, se nota y de ahí lejos con la se ve muy bien. Sí, esos árboles son muy característicos. Los pinos de Roma. De hecho, hay una obra de un connotado compositor italiano, Ottorino Respighi, que se llama Los Pinos de Roma, muy bonito. Mira, vamos a volver con la Mariana porque la verdad es que además Roma tiene la siguiente característica: es un museo al aire libre. Y caminando uno conoce mucho de la historia romana. O sea, yo no me compraría una parcelita ahí porque le pegáis un palacio que encontré. De hecho, a mí me pasó que yo iba pasando por el frente de esto. ¿Ya? Entonces iba llegando por una calle. La Piazza Venezia. Claro, que es donde está el antiguo Teatro Marcello, que es un antiguo teatro romano que lo convirtieron en un palacio
renacentista y después lo dividieron y lo convirtieron en departamento. Pues la gente vive ahí común y silvestre. Entonces yo voy caminando y de repente veo así como hay una lomita de tierra con pasto y hay una columna botada. Claro. Yo miro y me acerco y veo que hay más columnas en el suelo, etcétera. Y decía, sí. Claro, en Chile uno patea una piedra y encuentra, no sé, otra piedra. Acá tú pateas una piedra y te encuentras ahí un templo. Sí, qué increíble. Mariana. Sí, claro, miren, lo que ustedes están diciendo ahora es justamente el problema que tiene Roma cuando se construye las líneas de metro, por ejemplo. Sí. Aquí en Roma tenemos solamente 3 líneas de metro y alargar la tercera línea ha sido súper complicado porque cada vez que hay una excavación se encuentran con ruinas del imperio, entonces hay que detenerlo todo. Claro. Pero quiero mostrarles también, ya que estamos acá hablando del victoriano, que todos los años acá en la Plaza Venezia se instala el pino navideño, que es es tradición ya, y es el regalo que el municipio de Roma le hace a los ciudadanos. Y este año, cada año tiene un tema diferente. Este año son 22 metros de árbol de alto y son 100.000 luces. 100.000 luces que están alimentadas con paneles solares. Es un árbol sustentable. Exactamente, 100.000 luces que se están ahí alimentando con paneles solares, que son los que vemos en... Entonces los cables tienen que ver con eso, con las luces. Que también produjeron bastante polémica porque dicen que no son muy bonitos, no son muy estéticos, pero de todas formas, claro, cumplen la función de alimentar energéticamente este árbol navideño, que un poco tiene el pulso de la popularidad del alcalde, ¿saben? Si a la gente le gusta, quiere decir que están de acuerdo con la administración ciudadana. En cambio, si lo critican mucho, quiere decir que hay algún problema con el alcalde. En este momento, digamos que están bastante contentos. De todas formas, es un pino bastante bonito. Y les quiero mostrar ahora, porque aquí me está esperando una amiga, una chilena que vive en Italia también hace 20 años. Ella es María Esther González, la están viendo aquí. Hola María Esther, ¿cómo estás? Ella es gestora cultural y se encarga de difundir la cultura chilena en este país, y es la persona que más sabe de Roma en lo absoluto. Ella es acompañadora turística y por eso la invité para que estuviera con nosotros y nos comentara un poco con una mirada chilena cómo es vivir en Roma, y que nos contara también algunos aspectos, por ejemplo, del victoriano, ¿no? De lo que estábamos viendo ahora. María Esther, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, se me cortó el retorno por si acaso. Ok, si podemos llamar de nuevo a María Esther, por favor. María Esther, por mientras cuéntame, tú, llevas 20 años viviendo acá. Me comentabas algunos aspectos del victoriano que no conocíamos. Por ejemplo, ¿cómo es la historia de los caballos? Bueno, aquí este victoriano es, como decía el profesor ahí en el estudio, es muy contradictorio porque hay algunos que lo aman y otros que lo odian. Un poco también porque se ha ligado mucho a lo que era el tiempo del fascismo, ¿no? Con Mussolini, por aquí pasaban las tropas. La vía de los foros imperiales se construyó entre 1936 y 1938 y fue el momento en el cual se hizo destruir prácticamente una pequeña ciudad medieval que había en ese lugar, para que las tropas pasaran a escuchar el discurso de Mussolini acá, ¿no? Sí, mira, aquí vamos caminando con María Esther, nos vamos a acercar al monumento. Estamos bordeando la Piazza Venezia. Vamos a acercarnos lo más posible para que lo puedan ver bien, porque hay una anécdota que es súper interesante y quiero mostrárselas bien de cerca. Bien, vamos, María. Sí, bueno, una anécdota interesante es que ese caballo, específicamente, donde está... Sí, el caballo que están viendo ahí, miren, ahí yo me voy a acercar para que lo puedan ver. Ese, donde está... Víctor Manuel II, ¿no? Claro. Ya. Bueno, cuando se terminó de construir, nosotros lo vemos acá grande, pero la verdad es que cuando lo terminaron para celebrar la construcción de este monumento, hicieron una cena dentro del caballo y dentro estaban más de 10 personas. O sea, habían 10 personas
10 personas comiendo dentro del caballo. Exacto. Hay fotos porque por el lado derecho ¿Pero dentro de la base hay del un caballo o museo dentro del caballo? del Risorgimento, que se llama, y ahí hay fotografías de cómo se fue construyendo este monumento. ¿Esto en la base del caballo, María Esther, o está dentro? Pero dentro de la pancita del caballo. ¿Pero cuánto Dentro del mide caballo, eso? dentro de la Sí, guata del de la caballo. gotita, sí. Sí, sí. Claro, de acá no se aprecia, pero Deben haber piensa, estado claro, súper 10 cómodos. personas comiendo dentro de la estatua. Sí, es increíble. No, miren, hay fotos de eso y estaban cómodos, no Sí, estaban apretados, estaban todos cómodos. sentados bien Con una cómodos. mesa larga, Mira, hay así, fotos. tipo A ver. ¿viste? Grande, No larga, puedo y todos creerlo. celebrando ahí el término de la construcción ¿Cuánto de la de la estatua, ¿no? 10. ¿A quién se le habrá La media ocurrido voladita. esta idea? Como decías tú, Oye, pues vamos a este es un chocar. punto neurálgico de la ciudad. Aquí se divide un poco todo lo que es la modernidad con lo que es antiguo. Digamos que aquí nace Roma también, porque a las espaldas de este monumento está uno de los siete coles, uno de los 7 colinas de Roma, que es el Campidoglio, en donde nace Roma, y ahí está el Foro Romano, como decía el profesor también ahí en el estudio, la vía de los foros imperiales, la columna de Trajano que se ve ahí al fondo. Miren, nosotros vamos a hacer una cosa ahora, una cosa bastante arriesgada en Roma, que es que vamos a cruzar la calle, que es complicado, porque no sé, los que no estaban en Roma seguramente lo conocen, el clásico tráfico romano, así que vamos a tratar de cruzar la calle para ir a la vereda del Victoriano. Vayan a Ay, María la, Esther, acompáñame. Sobre vayan todo a la Cruzar Alameda. rápido, en miren. las calles chiquititas. Como yo les digo, acá se cruzar, cruzan varias entre motos avenidas. y- A mí- Ah, bueno, eso sí, pues hay Claro. mucha moto. A mí unos amigos italianos me decían, mira, esto Oye, se resume en los colores del semáforo. Verde, siga. Amarillo, precaución. Y rojo, una cortesía. Oye, está la foto de, No, de que para no creerlo. de la gente comiendo No, entre calle. nosotros lo Oh, pusimos pero en duda. mira. Nosotros lo pusimos en duda. Yo de verdad me costaba creerlo. Estaban cómodamente comiendo adentro del caballo. Oye, Extraordinario. perdón, y el GC creo que se queda corto, caben más de 10 personas porque hay una mesa ahí, están, mira, el compadre que sacó la foto. Miren, de acá no sé si alcanzan a ver mejor el caballo. Es que no puedo creerlo. Ahí. La idea loca. Mira, es que, ¿qué tamaño tiene esto? No sé por qué ahora lo veo y me da hambre, Metros, fíjate. sí. Enorme, ¿eh? No, muy bien, ¿no? Y muy espérate, bien. están Bueno, parados. no me imaginaba que estaban Como usted antes todo preguntaba ahí. si se podía subir al Victoriano y efectivamente sí, uno puede entrar. Claro, Uno o sea, puede entrar y podía una de hacer las cosas más bonitas para hacer en Roma es ver el atardecer desde acá arriba. Es maravilloso. Uno puede ver toda la ciudad y es realmente un panorama que te quita la respiración. Es muy, muy bonito. Te deja sin habla. Pero qué salvaje. Hay un bar en donde se puede hacer un aperitivo viendo el atardecer en una de las terrazas más emblemáticas de Roma. Claro. Mira esos edificios. Allí hay, esos son, a ver, La iglesia. son cúpulas de iglesias, ¿no? No, esa es la iglesia de Nuestra Señora de Loreto. ¿Cuánto? Nuestra Señora de Loreto. Nuestra Está Señora Nuestra de Señora de Loreto y la columna de Trajano es lo que se ve al Y no fondo. hay tantas filas. O sea, Ah, prácticamente no para hay filas. Ah, como para entrar. Qué bueno. Mariana, ¿dónde estás ahora? ¿Qué nos estás mostrando? Qué bueno. Miren, nos estamos acercando ahora a la parte trasera del Victoriano porque les quiero mostrar parte del Foro Romano. Ah, ¿Qué? Vamos a conversar con María Esther, que sigue sin retorno, así que se la pueden llamar para que puedan conversar Ya. ustedes también con ella, Ya. para que María Esther nos muestre la parte del Mercato di Traiano, que es parte del Foro Romano, y se los voy a decir así como en modo bien superficial. Seguramente María Esther se va a enojar conmigo, pero era como el mall, como el centro comercial que tenían los romanos, ¿ya? Así que vamos a ir para allá y se los voy a mostrar Mira esos junto a árboles. María Esther, pero llámenla para que pueda escucharlos ella también. Perfectum, mira qué lindos esos árboles que adornan. Ah, gran miren, parte y de la allí al ciudad. final de esta calle, ahí se ve el Coliseo. ¿Lo alcanzan a ver? Colocho! Sí, ahí está. ¡Ay, qué bacán! Que eso, además, Qué increíble. esta es muy notable las construcción. perspectivas Claro, de Roma, alucinante. porque los arquitectos jugaron ahí con eso. Ya.
uno de repente dice, el Coliseo está acá al lado. O cuando uno va por la vía de la Conciliación y dice, desde por ejemplo el Castel San Angelo al Vaticano, esta cuestión está al lado. No, la calle está construida con una forma así como está hundida, entonces da la impresión de que está cerca, pero la distancia es 4 kilómetros, ¿me entendés? Entonces, y además también toda la magnificencia, lo gigante que es esta cuestión, no hay nada que se le compare en Chile. Entonces, cuando uno va para allá y, por ejemplo, uno ve la Plaza San Pedro, la Catedral de San Pedro, el Foro Imperial, el monumento a Víctor Manuel II, etcétera, uno queda, como te decía, así como una hormiga. Exacto. Es impresionante. No, y además toda la historia que hay además ahí. que es muy curioso porque una de las cosas que llama la atención para uno así que lleva con la boca abierta mirando a todos, es que, ¿cómo se llama? El Coliseo hoy día es una rotonda. O sea, en el sentido que vas al lado ¿Sí? Pasar por el lado. Pasar por el lado, así como si fuera una rotonda, como si nada. Y qué increíble que además tiene una historia impresionante. No, esa construcción para mí es impactante, el Coliseo. El Coliseo data del año 80 después. En la época de Tito, del emperador Tito. ¿Ya? Que lo que pasa es que el Coliseo como está ahora palidecen como era originalmente. Imagínenselo cubierto con una especie de óvalo cubierto en mármol, y los romanos lo que hacían era pulir el mármol. Mira, profe, lo que usted Es el decía. Foro Imperial. Uno va caminando por la calle y se encuentra con Una columna. Columna. Bueno, de hecho, cuando tú te subes al metro en Roma, Miren dónde estamos. Mira, esa es la columna de Trajano. describan un poquito, a ver, Mariana. Claro, acá estamos en el mercado de Traiano. María Esther, cuéntanos un poco de qué se trata esto. Sí, bueno, estamos en el mercado de Trajano. Aquí vemos la columna de Trajano. Es uno de los modos que tenían antiguamente, así como había mucha gente también que no sabía leer. Se usaba mucho todo lo que era el arte, ¿no? En ese empeño de hacer entender las conquistas y batallas de los emperadores. Y una de las formas que se utilizaron fue este tipo de columnas que se llaman columnas cóclides, que son como papiros. Si ustedes ven, se va como desenrollando y va contando la historia de las hazañas de estos emperadores, ¿no? En este caso de Trajano. Qué fantástico. Claro, y acá estamos en el mercado de Traiano. Nos vamos a acercar para que podamos ver lo que era parte de las tiendas, ¿cierto? Ya. Sí, bueno, tú delante hablaste de mall. Bueno, no estabas tan lejos de lo que es la percepción de estos lugares en esa época, porque se utilizaban mucho los mercados. Roma, a través del Tebre, llegaban muchos alimentos y esencias, especias de otros lugares, porque teníamos acá cerca el puerto, ¿no? Entonces hubo que crear este tipo de mercado donde llegaban para llevar estos productos también a otros lugares. Y uno de esos es el mercado de Trajano, solo que por las cosas que se han encontrado, se piensa que no era un mercado en donde se vendieran papas, cebolla y ese tipo de cosas, sino que llevándolo a los términos en que usó Mariana, podría hablarse que podría ser un mall, digamos, de alto, de alto valor. Textiles, joyas. Ahí precisamente estamos viendo las tiendas, digamos, que tenían en la época del Imperio. Me voy a acercar ahí. Ahí está. ¿Alcanzan a ver? Eso era como las tiendas, los locales. Qué fantástico. Exacto. No tenía idea. Exacto. Sí, joyas, telas, ese tipo de cosas más valiosas, digamos. Qué increíble. Miren, y más acá hay una parte en la que podemos bajar, ¿cierto? Sí. Vamos a bajar al mercado di Traiano, a esta parte del Foro Romano, para que puedan verlo bien y verlo de cerca. Porque hay una parte que está cerrada. Uno puede entrar obviamente con un ticket, pero hay
un sitio que es por aquí justamente, ¿Ya? que lo dejaron abierto para que cualquier persona pueda Mariana. admirarlo, bajar y Solo admirar parte de este lugar. Y ahí estamos llegando nosotros. Solo para que nos hagamos una idea de lo antiguo que estamos viendo, está mirando Trajano, estamos hablando del año 100 después de Cristo. Más o menos, sí. Impresionante. 98 hasta el Mira 117. esta ruina, más por o eso menos. ese valor histórico mundial. Increíble. Mariana, es que sabes que además me llama la atención que esto ¿tiene algún nombre estos árboles que son Mire, tan característicos de Roma? Esto probablemente era parte de una casa. Claro. Ah, toda la razón. Y están los mosaicos en el suelo, mira, la pavimento. Claro, bueno, lo que estaban diciendo antes el profesor, claro, es el Trajano es importante porque fue con él llegó a la mayor extensión el Imperio Romano, así es que por eso que es muy recordado, y el hecho de que, por ejemplo, el arco, no sé si han ustedes visto el arco que está cerca del Coliseo, también tiene trozos y parte de los mercados de Trajano, porque eso le daba estatus, no como hoy, que queremos todo nuevo. Antes, tener algo que perteneciera a otra persona de mucho prestigio, también te traspasaba ese prestigio. Qué fantástico. ¿Y esa cerámica será original? Perdón la pregunta. Esa se ve más moderna. Aunque Sí, esa cerámica es original. No te Bueno, puedo son creer. restos que han ido quedando de... estamos en el lugar del cual yo les hablaba antes, que se había destruido. Mussolini hizo destruir todo este lugar para crear la vía de los foros imperiales. Y es por eso que también los arqueólogos no están contentos con la construcción del victoriano, Claro, también lo llaman así, o altar de la patria, porque se destruyó parte de la historia de Roma. Y bueno, en este caso se hacen visitas guiadas y uno puede atravesar la vía de los foros imperiales por debajo y salir al lado del frente. Mira, qué fantástico. Pero mira qué increíble. ¿Sabes qué te quiero preguntar además por el respeto que muestran los turistas cuando visitan estas obras? Porque la verdad es que aquí en Chile estaría todo rayado. ¿Para qué estamos con Ah, no, todo? esa muralla Con sería- todo O se habrían robado los mosaicos. O sea, Sí. Además. Bueno, yo creo que es parte de esos mosaicos que faltan ahí. Pero ¿cuál es el No, comportamiento de los exactamente, eso es turistas? destacable de los turistas y también de los romanos, que cuidan mucho su entorno, cuidan mucho lo que tienen. Y me imagino que las multas además por Porque además hay que algún recordar daño que deben ser Roma altísimas. vive del turismo, Sí. entonces es importantísimo. Oye, qué interesante ver todo esto. Además, a ver, Roma, qué difícil poder. Hay algunos planos que se han hecho de la Roma imperial, digamos. sí. O sea, a ver, hay varias cosas. Mussolini hizo una maqueta que todavía existe de lo que habría sido la Roma imperial en su máxima extensión. Eso por un lado. Pero además también hay planos, hay dibujos, etcétera, que te muestran, por ejemplo, cómo fue creciendo la ciudad. Roma era una ciudad, en sus orígenes, en el siglo VIII antes de Cristo, una ciudad relativamente pequeña e irrelevante. Pero tú vas viendo cómo va creciendo, se va acercando al Tíber, va ocupando el espacio, ¿no es cierto?, de las colinas, etcétera. Porque en el fondo la gente va llegando a vivir a la ciudad, pero al mismo tiempo se está convirtiendo en este superpoder que después va a expandirse por toda Italia y luego por África, Europa y Asia. Impresionante. Entonces es una cuestión bien notable, y además también, nuevamente, el espacio que tú tienes en Roma es una cuestión muy notable porque convive modernidad, convive la Roma antigua, la Roma muy antigua, ¿ya? Y también una Roma que va desde medieval, una Roma neoclásica, una Roma barroca, en fin. Entonces Ahora, Roma- lo tienes todo. Roma, cuando cae el Imperio Romano en Occidente, y si no me equivoco es Alarico quien, visigodo, ostrogodo, ¿cuándo fue? 476. Ese fue Odoacro, el rey de los Odoacro. Euros, que es una parte, una tribu de los Que depone al último emperador, Rómulo Augusto. Rómulo Augusto. Era Gracias, un niño, profe. de hecho. Mariana. Bueno, y en todo ese tiempo yo me imagino que igual, porque Roma entró en una decadencia brutal como ciudad además, entonces la tienen que haber saqueado mucho. No, a ver, sí. Espérame que le quiero pedir a la Mariana que avance hacia el Coliseo mientras ustedes siguen conversando y aquí seguimos Pero aprendiendo. le queda un buen trecho para llegar al Sí, yo Coliseo. sé. Nos Y ahí puede están los ir mostrando pinos. parte del Mira, foro. yo me estoy acercando hacia el Coliseo, ¿Ya? pero quiero contarles un dato, ¿Ya? que hay algo que une a Chile y a Roma.
que nos los va a contar María Esther. Mientras nos acercamos al Coliseo, María Esther nos cuenta esta historia. ¿Qué pasó con uno de los caballos del altar de la patria? Sí, uno de los monumentos del altar de la patria fue hecho por Julio Monteverde, que ustedes se preguntarán qué tiene que ver con Chile. Bueno, mucho, porque fue maestro de nuestra gran escultora Rebeca Mate Bello. Ah, mira. Mira qué buena. Y bueno, eso también, sí. Y eso hizo que Rebeca también, bueno, ella era hija de diplomático, por lo tanto tuvo muchas ocasiones para viajar, y de hecho gran parte de su vida la hizo fuera, y sus últimos, digamos, de 1915 alrededor hasta 1929, que es el año en que muere ella, vive en Italia, se radica acá, y en la zona de Toscana, en Fiesole, cerca de Florencia, es en donde ella tenía su casa y muere ahí. Oye, ¿sabes que estoy sorprendido con esos árboles? ¿Tienen algún nombre especial? Ese es el Pinus pinea. Qué lindo los árboles. Esto es pino mediterráneo. Ya. Es un árbol típico de esta zona central de Italia y muy típico de Roma, y se llama así, pino mediterráneo, y toda Roma, y también la parte que va hacia la playa, porque Roma tiene playa. ¿Ya? Es otro municipio, se llama Ostia, está rodeado de este tipo de vegetación que es muy característica de esta parte central del país. Oye, Mariana, ¿es que estos pinos tienen esa forma o la poda les da la forma así porque es increíble además que sea un pino? Uno entiende que son pinos, pero tiene una forma muy distinta. Claro, ¿Tiene que ver digamos con la un poco poda? de las dos. Ya. Crecen así, también los van podando poco a poco, pero digamos que crecen con la mayor parte de las ramas de las hojas en la cima del árbol. Qué bonito. Y no les pintan la base blanca, como acá. No. No. ¿Eso para que no se suban las hormigas? ¿Eso es así o no? No sé. Vamos caminando ahora hacia el Coliseo, pero como bien decían, las distancias acá son largas, parece cerca, pero no lo es tanto. Así que vamos ahí llegando al Coliseo, porque Oye, vamos a pero demorar un poco. No tenemos ningún apuro, y además que a los lados vamos lentito. viendo otro edificio. ¿Y cómo están ahora? Los romanos, me imagino, ya cerca de la Navidad deben estar, métale compras, vacaciones. ¿Cómo es el ambiente previo a la Navidad? ¿Cómo es esta semana? ¿De repente también aprovechan de tomarse vacaciones? ¿Funcionará a media máquina la ciudad o están full? Claro, es una semana bastante caótica porque están todos, como ya se imaginan, comprando regalos, comprando todo lo necesario para el almuerzo del 25 y la cena del 24. Acá es mucho más, celebran mucho más el almuerzo del 25, es más importante. Entonces están comprando todo lo necesario, las familias se reúnen, hay muchísima gente en la calle, los niños salen de vacaciones de invierno también. No todos se toman vacaciones durante las fiestas, y de repente eso es un poco más difícil porque claro, los niños están de vacaciones y los papás no. Pero digamos que de todas formas es un ambiente súper entretenido, súper bonito, además que se llena de turistas la ciudad. Sí. Entonces hay muchísimo movimiento, es lindo también, está todo lleno de luces. Es muy cálida Roma en esta época del año, no así tanto en los meses de enero, febrero, que es cuando ya hace más frío. Oye, qué bonita. ¿Seguimos paseando? ¿Estamos vamos de paseando por paseo. Roma? ¿Dónde estás ahora, Mariana? ¿Dónde estás? Y acá estamos. Miren, cual turistas nos sentamos acá al frente del Coliseo con María Esther. Aquí, hay lo que ven a nuestra espalda, miren, son parte de las ruinas del anfiteatro Flavio, que es como se llama el Coliseo, y vamos a dar vuelta a la cámara para mostrárselos bien ahora, ya que estamos justo al frente. Miren. Charán. María Esther, como veíamos recién, esta es la parte más antigua, como decir, claro, la parte original, digamos, del Coliseo, de donde sacaron el mármol para hacer algunos edificios en Roma, como por ejemplo la Basílica de San Pedro. Y en este lugar vemos un Coliseo un poco más moderno. Claro. ¿Por qué?
Bueno, porque era muy difícil tratar de tener esto en pie por tantos años y obviamente hubo un gran terremoto alrededor de 1300 en donde se cayó una parte y luego posteriormente lo fueron reconstruyendo. Esos hoyos que ven ustedes ahí en el mármol son porque en general las placas de mármol estaban pegadas o unidas a la estructura por fierros. Y Claro. el fierro se usó mucho luego para fundirlo y hacer armas, puertas, etcétera. Es así también como se dice que desapareció el coloso, ¿no? Que nunca más se encontró y que se piensa que se puede lo pueden haber fundido para hacer ¿El Coloso de Nerón? cosas. Sí. Otra curiosidad interesante del Coliseo, claro, el Coloso de Nerón. Y bueno, como dijo Mariana, el verdadero nombre del Coliseo es Anfiteatro de Flavio, porque fue construido durante la dinastía de la familia de los Flavios, ¿no? Oiga, profe, qué increíble. Además, Y cuando nos pasó a cuenta conocerse la más historia. como Coliseo por el coloso que estaba acá cerca del Coliseo, Sí, del que, anfiteatro. mira, es que si nosotros nos detenemos en la Claro, y forma lo que de ustedes las paredes decían del hace un Coliseo, rato es que uno puede encontrarse con ruinas, con las piedras Claro. que son parte de que fueron parte de la construcción del Coliseo. ¿Ven? Claro. Están aquí, o sea, estábamos sentados al lado de estas ruinas Claro. que uno pasa por al lado de ellas, casi ni las Sí. mira, pero son parte de la estructura original del Coliseo. Ese es el arco de Constantino. Y me explicaba María Esther, porque estamos en un punto que es un poco más bajo de lo que tenemos alrededor. Ven que uno tiene que... vamos a subir ahora para poder mostrárselos Ya. bien, pero el Coliseo está algunos metros más bajo, porque me explicaba María Esther que cuando lo construyeron, toda la tierra que sacaron de acá la utilizaron para hacer estos pequeños montecitos, ¿no? Y la fueron acumulando aquí alrededor. Y mostrarles el Coliseo Ya. desde arriba. Ya, Sí. ya, ya. Mientras tanto, no, es que hagan eso, mientras tanto el profe nos puede seguir contando algún anecdotario del Coliseo. Es que veíamos además una comparación que es súper buena. ¿Nos puede mostrar de nuevo, Mario? Miren, ahí sí. está, el Ah, Coliseo qué buena con mármol. Sí. El Coliseo construido así como estaba. Lo que pasa es que las arcadas, por ejemplo, estaban Sí. estas estatuas de los héroes romanos. Sí. El mármol, como te decía, lo pulían los romanos. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando el sol le daba al Coliseo, brillaba. Oh, Entonces era una cuestión, hay una puesta en escena acá que tiene que ver primero con lo que es la construcción. Está la música de Hans Zimmer de Gladiador. el de Gladiador. Es muy bonita. Por otro lado, también la idea era crear esta imagen de monumentalidad. Claro. ¿No? Cuando se construye el Coliseo, queda, como decían ahí, como una especie como de hoyo. Entonces tú construyes terraplenes a los lados para poner en definitiva tiendas, para poner también vegetación, etcétera, y te quedaba un entorno muy bonito. Entonces, bueno, y lamentablemente hay muchas cosas del Coliseo que hoy día están perdidas. Por ejemplo, lo comentábamos fuera de cámara, el Coliseo era inundable. Se descubrió hace unos años atrás un set de cañerías, ¿no es cierto? Y que llegaron a la conclusión los arqueólogos que lo que permitía era llevar agua al Coliseo desde una cisterna que estaba muy cerca, y con eso tú inundabas buena parte del Coliseo y creabas una especie como de mar para recrear batallas navales, que era muy notable. ¿Puedo Sí. creer? O sea, ahí lo que estábamos- Imagínate el conocimiento que era muy básico, pero tener la tecnología, por decirlo de alguna manera, en esa época para inundar el Coliseo y Claro. crear batallas Es navales. sorprendente la tecnología. Ahí está, bueno. mira, ahí está inundado. Es sorprendente Buena la tecnología que había en la antigüedad. Sí. Mientras más uno lee sobre la antigüedad y se ha ido descubriendo cosas de la antigüedad, más Es que, increíble. es que además los romanos crearon hay un montón de tecnología que nosotros tenemos hoy día, que la base de esa tecnología la crearon los romanos. Por ejemplo, en el ámbito armamentístico, en el ámbito de la ingeniería y la hidráulica. Hay otro lugar en Roma que es muy bonito, está cerca de una heladería muy buena, por lo demás la recomiendo, el Panteón. El Panteón está construido desde el año 218, 198, por ahí. Ya. Tiene un domo. Durante siglos se perdió el conocimiento cómo los romanos habían construido una planta libre, y después se descubrió cómo. Y el domo del Panteón es muy notable, porque cuando uno lo mira se da cuenta de que tiene una especie como de cuadrados
cuadrados, ¿no es cierto? Que en el fondo ese mismo. Y esa implicaba que ese diseño le quita material al domo para hacerlo mucho más flexible y más liviano. Pero además también hay lo que se llama el óculo. Esta es una iglesia ahora, de hecho. Ya. El oculum era ese ojo, ¿no es cierto?, por donde salía el humo de los sacrificios que hacían los romanos a sus dioses, porque los dioses se alimentaban del humo de los sacrificios. El óculo es donde está entrando la luz. Claro, Nosotros exactamente. podríamos decir, esto es para la iluminación, Exacto. para que entre luz. Y lo más notable de todo es lo siguiente: cuando llueve, el panteón no se llena de agua. ¿Por qué? Porque cuando uno se echa al suelo en el panteón, uno se da cuenta que hay un declive muy, muy, muy sutil en el piso. Y todo va a dar a una pequeña rejita que está justo abajo del óculum. Y ahí sale el agua. Y sale el agua. Impresionante Es pensar. Notable, notable. Yo seguro entiendo, profe, y usted me corrige, este domo tardaron mucho tiempo en tratar de hacer ingenierilmente algo parecido. Sí. Y que entiendo que ya la Basílica de San Pedro se silvanaban los sesos para hacer esa gran cúpula, lo mismo de la de Florencia. El domo de Florencia es el primer gran domo que se construye, ¿no es cierto? San Pedro está mal hecho el domo. De hecho, cuando uno sube a la lanterna, que es la parte principal. ¿Está diciendo que la Basílica de San Pedro está mal hecho el domo? Sí, lo que pasa es la que media crítica. cuando lamentablemente Miguel Ángel y Bradamante hicieron mal los cálculos, ¿Ya? entonces ocurrió que el domo, que es lo que le ocurre a todos los domos que están mal construidos, empezó a hacer esto, a abrirse. hundir? No, a abrirse. Abrir. Y se cae. Entonces, lo que se hizo fue una intervención. Cuando uno sube a la lanterna arriba, a la parte superior, que es una de las vistas más bonitas de Roma, uno va pasando así por el lado y uno se encuentra unos eslabones de cadena. Lo que hicieron fue ponerle una serie de cinturones de cadena Ya. al domo, precisamente para que deje de abrirse. Increíble. Es muy notable, pero a pesar de eso es una maravilla de la ingeniería. Los romanos construyeron esto, ese conocimiento se perdió producto de la caída del imperio, en fin, y lo que vemos, por ejemplo, lo que se intentó hacer fueron las espigas del gótico, ¿no es cierto? Este tipo con los contrafuertes que están en las iglesias, que uno lo puede ver, que tratan de sostener algo no tan definitiva, redondo, claro. Pero ya hacia el siglo XIV ahí está la Basílica de San Pedro. Y el domo de Florencia, quizás si lo pudiera mostrar sería muy bonito, que es la catedral de Florencia, Basílica de que San tiene ese Pedro. domo más espigado, más ¿no es cierto? espigado. Pero también es impresionante. Santa María de Fiori, la catedral de Oye, Florencia. ¿dónde está la Mariana en este momento? Ya están subiendo esa colinita ahí. Mira, ahí se ve mucho mejor. Y también tenían... Yo ya estoy acá, aquí se ve el Coliseo desde arriba. Claro. Y saben que, bueno, como les decíamos hace un rato, acá estaban los gladiadores. Y ¿sabían ustedes que los gladiadores, incluso habían mujeres, las mujeres más pudientes del Imperio Romano, que pagaban para poder pasar una noche con ellos? ¡Epa! María, la historia de los gladiadores No también te es puedo experta en creer. gladiadores. Experta en gladiadores, ¿sí? Experta en gladiadores. Sí, mira, Bueno, la que puede, durante tiene que pagar. durante las últimas excavaciones que se han realizado, se ha descubierto, se encontraron unas botellitas y bueno, después confrontándolo con algunos escritos, se logró descubrir que muchas veces al gladiador se le pasaba estas botellitas por el cuerpo todo sudado, se guardaba este sudor porque se usaba como elixir erótico y afrodisíaco. Pero así, testosterona bien concentrada, digamos. Claro. Es que era elixir erótico. Sí, así es que un poco también igual tenían sus fans los gladiadores, y era por eso también se ve que es un poquito difícil que los gladiadores murieran en la primera batalla, porque los gladiadores eran caros para las personas que lo tenían, porque invertían en ellos, ¿no? Claro. En su entrenamiento, y obviamente un gladiador, mientras más batallas iba ganando, más fanaticada se iba convirtiendo, y también más se pagaba para verlo. No, así es que ese era uno de los... eran los Cristiano Ronaldo, los Messi de la época. No era, digamos, fácil que mataran A un gladiador que era algo popular, así. digamos, porque yo me imagino que también Y lo iba que aumentando decía la el profesor popularidad. antes sobre el agua, claro, lo que se decía el profesor antes del agua que se llenaba el Coliseo para estas batallas Sí. navales. Bueno, Nerón, que sabía de todo esto,
él hizo un lago acá, ¿no? Nerón, estamos hablando del año 64, 68. Impresionante. En donde él construyó su Domus Aurea, le llamó, su casa acá en esta zona del Coliseo, y por lo tanto ya digamos que ahí existía ese sistema de drenaje que se utilizó después para hacer y revivir un poco las batallas navales cuando se construyó el Coliseo alrededor del 72 al 80 después de Cristo. Sí, entonces, es que yo tengo una duda. Porque el agua aquí ha tenido presencia importante. Sí, es que En batalla de uno imagina Cartago. que, claro, hay toda una tremenda visión de futuro, porque imagínate inundar el Coliseo romano, pero además en una época en donde no existía el alcantarillado, entonces, ¿cómo drenaban? ¿Que había alcantarillado, ¿Por ahí drenaban el agua? pero sí, además piensa tú. ¿De qué época el alcantarillado? Roma tenía edificios. Pero- Tenía edificio. Sí. Roma, Claro que tenía. lo que pasa es que Roma tenía edificios que se llamaban ínsulas, islas. Ya. Nadie bien vivía en la ínsula, solamente la gente que no tenía para comprarse una domus, como decía Lester, ¿no es cierto? Entonces, los edificios en Roma, el más alto llegó a tener 6 pisos. ¿Ya? El tema es que tú, ¿cómo llevabas agua desde el suelo al piso 6? Sí. Bueno, con presión hidráulica, la clava, las llaves que tenían los romanos son idénticas a las que tenemos nosotros, que la tecnología no ha cambiado. en ese Espérate, ¿qué sentido. estamos hablando? ¿De qué año, profe? 100 antes de Cristo para adelante. No, qué Había impresionante. rosa radiante. No, Sí, pues, ya. Se utilizaba rosa. Aguas termales, baños termales, famosos los baños romanos. No, y tú para calefaccionarte usualmente tenías losa radiante, que en el fondo eran cañerías con agua que se calentaban con Cualquier día. Hoy pues. fueron unos adelantados Pero a la con época. leña, pues, no Con con leña, petróleo ni no, con no, gas. electricidad, Pero además, por etcétera. ejemplo, los romanos traían el agua para la gente, la traían en unos acueductos que Sí. hay. ¿Qué montañas son las que están atrás? Porque tienen un cordón montañoso. Sí. No sé si son los Apeninos. No, los Apeninos están en otro lado, ¿En otro lado? pero se traía el agua desde 50, 60 kilómetros. Claro. Y además también hay otra cosa. Roma fue construida en un pantano, es una zona muy pantanosa. Entonces los romanos se dieron cuenta de que ahí vivían, ¿cómo se llama? Lo que hicieron fue desecar los pantanos, precisamente porque creían que de los pantanos salían humores malos que te enfermaban. En realidad era ¿Cómo secan los pantanos? drenándolos, pues, llevándose el agua por otro lado. Claro, sacáis los cursos de agua que llegan al pantano y después Y lo secáis, utilizáis. secáis. No, sí, es una cuestión. No, Sí, impresionante. Impresionante. Realmente impresionante. Pero si lo que contaba el profe, mira, ahí se alcanza a ver en la foto abajo que en la parte de la arena tiene un techito que esto es puesto ahora para que la gente que visita el Coliseo sepa que ahí es donde se hacían los espectáculos, pero todo lo que está abajo es donde estaban los esclavos, donde estaban los gladiadores, las bestias que sumían después en la arena y las subían por un sistema hidráulico como ascensores, como decía el profe. Por ascensores también, lo encuentro heavy. Increíble. Y cuando había mucho sol, habían Claro, unos y también toldos que se contar que obviamente durante el Imperio fue la época de oro del Coliseo, pero también durante la Edad Media este lugar quedó completamente abandonado. Después de que le sacaron todo lo que era el mármol, lo utilizaron casi como una bodega. Por ejemplo, acá adentro dormía la gente que no tenía casa, habían algunas tiendas, habían establos, tenían a los animales. Entonces por varios siglos este sitio estuvo completamente abandonado y en decadencia. Por eso resulta también súper impresionante que haya llegado en este estado hasta nuestros días, Claro. a pesar de que Con todas las intervenciones. por varios siglos no fue un lugar que cuidaran demasiado. Sí, y es que sabes que además me llama la atención. ¿Qué es lo que se intentó Claro, construir? con ¿Por qué la edificación tuvo ahí en la reunificación arena central? con la unificación de Italia, ¿Ya? se busca un punto común para unir a la gente, porque recuerden que antes de eso Italia era solo reinos. Estaba el reino de Pisa, el reino de Venecia. O de la potencia extranjera que la quería. Su programa, ahí donde estaba en Plaza Venecia, se llama así, porque estaba un palacio de Venecia, la embajada, digamos, del reino de Venecia. Entonces, era muy difícil tratar de unificar un país con tantos reinos distintos. Así es que es por eso que en un momento se empieza a buscar qué es lo que puede unir a estos italianos. Y se dan cuenta que son
el inicio del imperio, es decir, los monumentos. Y es ahí donde se comienza a rescatar a todos estos monumentos y a darle el valor que necesitan. De hecho, a los 2 meses de haber creado, digamos, Italia como república, se abre el Instituto Nacional de Restauro y se hace digamos, como un catastro de todos los... ¿Qué vas avanzando, Mariana? A ver, yo voy caminando ahora hacia la Vía Sacra, que es la calle que sale, una calle muy antigua que sale de acá del Coliseo, y para mostrarles este lugar de Roma. Y luego quiero llevarlos a ver todo lo que es las luminarias de Navidad, todo el ambiente navideño que hay, pero eso es hacia el otro lado del Vittoriano, de la Piazza Venezia, donde estábamos hace un rato, así que ahí deberían darme un tiempo para poder moverme, porque tómate tu tiempo. Acá, habría que tomar micro, así que no sé si me quieren acompañar en micro, pero quiero Sería mostrarles, genial. antes de ir para allá, quiero mostrarles la Vía Sacra. Así que ahí con María Esther, quiero que María Esther nos explique qué era esta Vía Sacra, y Vía Sacra que se llama Calle Sagrada. Claro. María Esther. Sí, bueno, una de las cosas importantes que encontramos acá en la Vía Sacra Sí, continúa. es el arco de Tito. Tito, como hablábamos antes, era el hijo de Vespasiano, es decir, un general romano que estaba en las tierras de Jerusalén. Estamos hablando de los años 72, alrededor de eso. Vespasiano comienza la construcción del Coliseo. Y luego, cuando es llamado a ser emperador, manda a su hijo a estas tierras. ¿Por qué? A su hijo Tito, ¿no? ¿Ya? Porque había una sublevación de estas provincias romanas, territorios que habían conquistado. Entonces, ¿ustedes tienen presente el Muro de los Lamentos? Sí. En la gran revuelta... Ya, bueno, de los esa judíos. es la única muralla que quedó de la destrucción del templo de Jerusalén que realizó Tito con sus ejércitos. Hay una leyenda también que dice que Tito se habría traído el gran candelabro de oro, y leyendas urbanas dicen que estaría escondido, ¿no?, dentro de este arco. Bueno, de hecho hay un friso que retrae esta historia del traerse este candelabro. Y bueno, el Muro de los Lamentos es lo que quedó del Templo de Jerusalén. Ahí está. Y es por eso que cuando Tito vuelve, porque logra apaciguar esta rebelión, lo reciben y le realizan este arco. Arriba en el arco se puede leer Senatus Populusquo Romanum. Bueno, dice que lo convierten en divo, es decir, en divinidad. De ahí viene la palabra divo. ¿Tito Livio fue? Mira, ahí está la palabra divo. No, ese es un escritor romano. ¿Ya? No, Tito es el emperador, además, durante Claro, el... divo. Claro. Divo. Ahí está. Claro, dice Divo Tito, Divo Vespasiane. O sea, Claro, ahí ¿cómo se llama? estamos Augusto? entonces en la Vía Sacra, y por aquí, claro, pasaba el emperador que iba después hacia el Coliseo, ¿ven? La Vía Sacra sale del Foro Romano. Lo que ven ahí atrás, detrás del arco, es el Foro Romano, y ellos pasaban por aquí, por esta calle, Sí. y llegaban hacia el Coliseo para los espectáculos. Oh, y acá qué tenemos un mapa, bonito. ¿ven? Free Water. Mira. ¿Ven? Acá está el Coliseo donde estamos. Sí. Domusaurio, mira. Será el Palacio de Nerón. Ya, por ahí estás caminando tú. Esta parte de acá, claro, acá está la Vía Sacra, y Ya. todo esto, claro, y todo esto acá es el Foro Romano, Sí. y nosotros partimos en la Piazza Venezia, que sería aquí. Uy, que han caminado harta, chiquilla. Acá está el mercado de Traiano, que fue lo que vimos. Caminamos todo eso. Sí, claro. Mira. Oye, ¿y pueden caminar un poquito más para tener una gran Y vista del acá foro? también está el Palatino, que es... ¿Ya? El Palatino está... bueno, de ahí viene la palabra Palatium, ¿no? De Palatino.
porque ahí estaban los edificios, las demoras de los emperadores, de algunos. Algunos construyeron sus casas y expropiaron algunos terrenos de aquí de los alrededores y construyeron sus casas, sus villas. Oye, bajo ese vamos a ir capricho. caminando, no podemos entrar por la parte de la vía sacra, así que vamos Ya. a caminar por el foro imperial, donde veníamos recién, Ya. para mostrarles el foro desde arriba, ¿ya? Así que nos vamos a dar la vuelta ahora, vamos a salir de acá del Coliseo y digamos que vamos a empezar un poco a devolvernos hacia el Campidoglio, hacia la Piazza Venezia, y vamos a pasar por la vía del foro imperial y para que vean cómo era la Roma imperial desde arriba. Fantástico. Oye, toda mi admiración, por supuesto, a los padres que van a recorrer Europa, Roma, estas ciudades que hay que caminar mucho con los niños chicos. No, que me estaba pero fijando que había un grupo de turistas donde los niñitos ya aburridos se empezaron a pelear. No, pero bueno, es que ahí hay que aplanar calles. Sí, O sea, po. hay que caminar. Sí, sí, sí. Ahí tenemos fotos de lo que nos van a mostrar, que es el foro imperial. Y, ¿cómo se llama? A propósito de lo que nos contaba, ¿fue Nerón el que quemó Roma? Bueno, dice la historia que le habría quemado parte de la ciudad o el gran incendio de Roma con la intención de precisamente recuperar unos terrenos para sus caprichos. Roma era una ciudad que vivía incendiándose Me todos imagino. los años. Pero como parece nos- que Pero esta era repercusión fue muy grande. No, lo que intencional. pasa es que esto es como similar a lo que nos pasa a nosotros, que ustedes lo estuvieron reporteándose la semana pasada. Como, ¿hasta cuándo? Si pasa esto todos los años, ¿por qué nadie hace algo? Ya, en Roma pasaba lo mismo. Roma era una ciudad que se incendiaba todos los años. Pero el incendio en la época de Nerón, hay mitos creados por los cristianos, ¿no es cierto? Porque Nerón fue uno de los persecutores más brutales del cristianismo. Entonces, que estaba con una lira llorando, inspirando, porque era poeta, en fin. Sí. A ver, hay varias cosas. No es que me gusten los tiranos, pero yo quiero hacer salvar la imagen de Nerón. Nerón era políglota, Nerón era un gran literato, era una persona de grandes conocimientos, pero al mismo tiempo también era una persona que el poder lo terminó corrompiendo, y hay toda una historia del por qué ocurrió eso. Ahora, respecto a lo del incendio, efectivamente una parte importante de la ciudad se quemó, pero era muy común, y en general le echaron la culpa a Nerón de que él había sido el que había iniciado el incendio. Pero el Nerón le echó la culpa a los cristianos. Y le echó la culpa a los cristianos. Claro. Pero, bueno, es el tema del Miren, chivo expiatorio. ¿ya? aquí hay una imagen. El tema es que, sí, pero esa es una imagen de Pero Londres. este incendio pasó a la historia. Ah, esto no Eso es Londres, ahí está la Torre de Londres, ahí está la Catedral de San Pablo. Entonces, Ah, no. tiene Es toda otra la razón. imagen, No, otra chiquillo, imagen. no, es otra. Es otra imagen. Seguiremos buscando. No, obvio. pero es verdad, el incendio de Roma ese incendio fue brutal, y de alguna manera eso habría empezado a sentar las bases de lo que fue el golpe de Estado que derroca a Nerón. Nerón, al saber que venían los pretorianos, sus guardaespaldas, a asesinarlo, se suicida, ¿no? Como se suicidaban los romanos, que era Claro. poniendo una espada frente al vientre y corriendo contra una pared para... Y lo hacían precisamente para no entregar su cuerpo, porque Sí. puede ser torturado, o sea, iba a ser Cosas mucho horrendas más- podían pasar. Cosas porque horrendas podía podían ser mucho más humillante. Oye, Claro, y además Nerón se había dedicado a gastar plata como país en guerra. De hecho, lo veíamos ahí mostrado en el mapa, la Domus Aurea, literalmente es la Casa Dorada. Y es una cuestión impresionante lo que se ha encontrado. Solamente un dato. Nerón tenía una torre al medio de la Domus Aurea. Era una torre por la cual se subía con ascensores. ¿ya? Ya. Y ahí hacía Pero ascensores banquetes. con poleas. Con poleas, claro. O Y sea, ahí eran hacía hombres que hacían banquetes. así. Y lo notable Mira. que se ha descubierto y que lo contaba Tácito, de hecho, creo, en la vida de los 12 Césares, Suetonio, perdón, era que. Tácito, uy, ahora estoy en la duda, bueno, no importa. Lo que se hacía era con un. ¿Cómo se llama? Con un sistema de palancas, ¿no es cierto? Hacer rotar el Para que tú lugar. puedas ir Claro, mirando ir toda la mirando vista. todo alrededor, y arriba se supone que había un cielo estrellado, es decir, dibujos pintados, ¿no es cierto? Ya. Entonces era un nivel de decadencia así, de gasto, pero al mismo tiempo de lujo y boato, que en el fondo terminó enojando a los romanos, Claro. a la población, etcétera. Y bueno, Eso encendió el ánimo. Nerón fue Claro. pavimentando su propia muerte. ¿Cuál fue el emperador que efectivamente lo mató su guardia pretoriana? Uy, ¿cuántos? ¿No? No, pero famoso, digamos, me refiero a Calígula. Calígula. No, pues que ese es Ese otra era- historia.
Lo que pasa, yo no es que, nuevamente, no es que me gusten los tiranos, pero yo quiero defender a Calígula en lo siguiente. ¿Quién más defendió a Nerón y ahora a Calígula? A Calígula. Lo que pasa es que imagínense un niño, porque era un niño. Calígula asciende como emperador a los 17 años. ¿Ya? Botitas, eso significa Calígula, porque su padre lo llevaba a las batallas, porque los soldados le dijeron Calígula, o sea, botitas, porque utilizaban unas botitas. Botita chiquitita. De botitas no tenía nada Calígula, eso sí, pero imagínense, ustedes tienen 17 años, ¿ya? Y les dan poder absoluto. Claro. Y cuando les digo absoluto, es que es absoluto. Amo y señor. Amo y señor. Entonces, Calígula, por ejemplo, entre las cuestiones más maravillosas que hizo, porque es maravilloso, hay un lago en Italia que se llama el lago Nemi, ¿ya? Y Calígula mandó a construir palacios flotantes. No. Se encontraron en la época de Mussolini dragando ¿cómo se llama? El lago, y estaban en un museo que está al lado, pero lamentablemente durante la Segunda Guerra Mundial los aliados bombardearon esa parte de Italia y bueno, buena parte de los barcos se perdieron. Fíjate, ¿y cómo hacía explotar? Es impresionante. Eran barcazas gigantes, ¿no es cierto?, que arriba tenían un palacio. Y cuando te digo palacio, no es un palacio de madera. El yate de la época. Era un palacio de mármol. Esos son los barcazas del lago Nemi. Y de hecho, aquí Calígula hacía fiestas. Y, por ejemplo, la barcaza que está más cerca, ¿no es cierto?, había un atrio, un patio que tenía estatuas de bronce, chiquititas, así como de 90, de un metro más o menos, y giraban. Qué salvaje. Giraban. Entonces las estatuas siempre te estaban mirando de una Ay, forma u otra. no, qué tétrico. Se hacían fiestas, se hacía bacanales, etcétera. Pero parece Eran que este notables. compadre se empezó a desequilibrar con el tiempo. 4 años duró nomás. 4 Porque años. llegó un momento en el cual, y ahí estuvo. La media fiesta. Es que uno me imagina qué música habrán escuchado ahí, porque nosotros haríamos la media fiesta. No era esa. La chica que estaba bailando feliz de la vida. Ya. El tema es que las celebraciones que se hacían eran tan notables, pero esto empezó a afectar las arcas romanas. Claro. Calígula empezó a gastar dinero, pero lo que colmó la Gente muy paciencia. pobre. Claro, lo que colmó la paciencia de los romanos y fundamentalmente del Senado es que nuestro querido amigo Calígula hizo dos cosas. Primero nombró a Cincitato, su caballo, como senador para burlarse de los senadores. Pero Mi trabajo lo puede hacer un caballo, No. mi caballo. Y lo más terrible de todo, Después se la cobraron. esto fue lo que no toleraron los senadores romanos, fue que Calígula se deificara en vida. Cuando nosotros vemos la edificación de los emperadores romanos, era siempre después de morir. Y era el Senado el que te elevaba a la dignidad de Dios. Ya. ¿Ya? No es que tuvieras poderes sobrenaturales, sino que entrabas al panteón de los dioses romanos. Y Calígula lo hizo en vida. No. Y eso ya cortó todas las relaciones con el Senado y se inicia una conspiración entre el Senado y los pretorianos para asesinar a Calígula, y lo que muere a los 22 años, de hecho, y es sustituido por quien se ¿Pero pensaba... cómo murió? ¿Finalmente lo envenenaron? No, lo mataron con a una cuchillazo, espada. Los pretorianos. Sí, lo que pasa es que con guardaespaldas Por así, eso No, claro, preferían, sí. por eso preferían suicidarse. Sí, pues. Oye, otra cosa que tiene, bueno, Calígula también tuvo ahí un lío de faldas, pero muy cercano, en familia parece, Sí. algo así, que también se le acusó de muchas cosas, pero es verdad, porque una vez lo leí, pero no quedé completamente, no me quedó completamente claro, que a propósito que estábamos viendo el Coliseo romano, Estamos que sacando los cómo el trapitos al emperador sol. cómo murió en la arena luchando. Hay distintos, lo que pasa es que hay distintas fuentes que hablan de eso, ¿no es cierto? O que muere asesinado, o que murió, que esta es la más popular, y eso es lo que es parte del guión de la película Gladiador. Gladiador es una excelente película, pero no es un documental. ¿Ya? Por si acaso, usted quiere aprender de historia de Roma, No es la vea película. Gladiador. ¿Ya? Yo me acuerdo, mis profesores de historia de Roma hacían así. Claro. Justo salió en la época que yo entré a la universidad, entonces nos decían, no vean ni Troya ni Gladiador. Claro. Pero son buenas películas, pero claro, siempre los libros son mejores, creo yo, por lo menos. La cuestión es que hay una narración, no recuerdo de quién, que dice que efectivamente como le encantaban los juegos de gladiador, etcétera. Y él era un día, claro, luchador. él también era luchador. Y un día, de hecho, no lo mató Máximo, decimos Meridio. No lo mató Russell Crowe, no, por favor. pero habría muerto peleando. Máximo, habría muerto. Que además, esa cuestión cuando dice padre de una madre asesinada, de una esposa asesinada, esposo de una madre asesinada, hijo, ¿cómo se llama? Padre de un hijo asesinado. Ah, la viste.
no tendré mi venganza ahora, sino en la otra vida. La viste igual. No, le hiciste caso al pero profesor. Y para venderse el diálogo tiene que haberle visto unas 10 Muchas veces. No es necesario. Queda. No, y por lejos, una de las escenas más bonitas es cuando Máximo está muriendo y llega al Eliseo, ¿no es cierto? Al cielo romano, y está su familia esperándole, va con la mano sí. pasando. Yo debo reconocer que me cayó una emocionó. lágrima. Sí, es Cayó muy una bonito. lágrima, es verdad. Yo espero que cuando yo me muera sea así. No murió cómodo en la arena. No se sabe, pero como hay distintos relatos, el más popular y el más evidentemente cinematografiable es precisamente que cómo muere peleando en la arena del Coliseo. ¿Dónde va Mariana? Ha caminado más que Kung Fu. Llegamos al foro. Ahí Llegamos está. al foro romano. Acá estamos. Estamos en la mitad de la vía de Foro Imperiali. Como les comentábamos, allá está el Coliseo. Ahí lo ven. Caminamos todo todo lo eso que y han llegamos caminado. al foro romano. Y estas son las ruinas de lo que era exactamente el Imperio Romano. Y allá lo que pueden ver es el altar de la patria, el victoriano, lo que estábamos, donde comenzamos este despacho. Claro. Y como ven, aquí está la calle de Foro Imperiali, allá al fondo el mercado de Traiano, y esto es exactamente Ay, el ¿cuál es foro ese edificio? tal como se ve hoy. Mariana, Miren, mantente ahí. quiero hacer un ¿Podemos juego. ver a la Mariana acá? Aquí podemos ver ese edificio cuadrado que ven ustedes ahí, es la curia romana. Senado. Claro. María Esther, Mariana, quédense ahí con esa imagen. Antiguamente, ¿Ya? sí. Sí, quédense ahí. Ok. Lo que pasa es que aquí lo podemos ir mostrando con mayor detención porque así no nos perdemos en el espacio. Ya, profe, mira, lo podemos ver aquí. Es que esto es muy notable. Sorry, lo voy a quitar Sí, al sí, Esther, por esto, favor, esto por es favor. maravilloso. Cuando uno piensa en el Senado romano, piensa que era un edificio gigantesco, enorme, en fin. Y este humilde edificio que ustedes ven acá, la curia. Pero Qué humilde, mira el tamaño de las personas que van caminando tampoco ahí. es tan humilde. profe. pero en el fondo no es esta cuestión gigantesca No, que claro, uno pensaría. llena de columnas. Porque cuando funcionaba el Senado acá, en primer lugar no tenían que estar todos los senadores en la sesión. Eso es lo principal. Ya. Entonces es un edificio que no Como fue acá, hecho... en realidad. En eso no ha cambiado mucho. Ya. Bueno, y lo más notable de todo es que, primero, este edificio todavía se mantiene, evidentemente que en su época estuvo cubierto de mármol, etcétera, y cuando uno, bueno, yo tuve el privilegio de poder entrar esa vez, hace 20 años atrás, cuando uno mira la curia, uno dice, bueno, y aquí se tomaron las grandes decisiones del imperio. Por ejemplo. ¿Ya? Chita, no sé, irse a la guerra con los fenicios, aquí se proclamaban a los emperadores también. O sea, este edificio, eso sí, ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Ya? Durante el periodo en que los romanos era no muy distinto, pero era distinto. Pero además también hay otra cuestión muy notable. El edificio es extremadamente austero. Cuando ustedes entran al Senado es como... uno esperaría Pero puede ser porque por el paso del tiempo se ha vuelto así no, con la tiene que ver con una cuestión de propaganda. Los romanos, ¿saben cómo se vendían al resto del mundo? Como una civilización de pastores y agricultores. Eso es lo que querían los romanos. Por eso te daban tierras cuando tú te licenciabas del ejército, para que te convirtieras en un pastor y agricultor, porque ese era el origen de Roma. En primero, pero después quedó esta idea de que Roma era un pueblo pacífico, claro, un imperio de 5 millones de kilómetros cuadrados pacífico, y 60 millones de habitantes. Pero además también hay una cuestión que es bien notable: la austeridad. Cuando ustedes miran a los senadores romanos del periodo republicano, ¿ya? Ustedes se dan cuenta de lo siguiente: siempre andaban con su toga y con el pelo extremadamente corto, sin barba, porque la barba y el pelo largo eran de los bárbaros. Era de la gente que no era romana, de la gente incivilizada. Claro. ¿Ya? De los orientales, de los germanos, no. Entonces, no. muy bien cuidado. Y al mismo tiempo, la idea de que Roma era austeridad. Aquí está por dentro. Ahí ustedes pueden ver ¿cómo se llama? Lamentablemente la imagen no la veo muy bien, pero es esa idea de vestirse simplemente con una especie de sábana. Sí. Y nada más, el pelo muy corto. ¿Por qué? Porque los romanos no eran vanidosos. Pero era para muy Roma era sencillo y superimportante. todos iguales, para no destacar por sobre el resto. Exactamente. Pero Ya. para los romanos también era, o sea, para el Senado romano o la autoridad romana, sobre todo en esta división clara que había entre patricio y plebeyo,
también era muy importante la aprobación del pueblo al Senado, a los cónsules en su minuto, después los emperadores. Bueno, de hecho, el lema, Senatus et Populesques Romanos, ¿cierto? El Senado y el pueblo de Roma. Y lo más notable de esto es que, mira, ya hacia el periodo imperial la distinción entre patricios y plebeyos dejó de tener importancia jurídica, llamémoslo así, o solamente se transformó en una cuestión social, ¿ya? Y de ahí entonces, pero en realidad los patricios estaban empobrecidos, necesitaban la plata de los plebeyos, en fin, pero se mantuvo la idea de la austeridad romana, porque todo era para el pueblo, Claro. ¿ya? Entonces Claro, el porque así tenían boato, el siempre el lujo pueblo a era para el favor. pueblo, claro, pero eso mantiene, como te decía, la austeridad a este edificio, ¿ya? Ya. Sencillo, pero donde se tomaban las grandes decisiones de una civilización que se convirtió en un faro durante casi 1000 años. ¿Puedo acotar Sí, algo? Por favor. Sí, por favor. Una cosa interesante, digamos, estamos viendo el origen no solamente de una ciudad también, sino también de algunas palabras, como por ejemplo, candidato. Bueno, en ese tiempo estas togas blancas en general la usaban las personas que estaban de candidato, y candidato viene de cándido, es decir, de blanco, de la túnica blanca, ¿no? Vamos a Ahí tener viene que la palabra replantear nuestras candidato, cosas aquí. porque ellos se paseaban haciendo, en ese tiempo la propaganda política se hacía de otra manera, Claro. pero también se paseaban por acá por el foro y tenían su séquito. Se nota la diferencia. Sí, así es. Y miren, ahora, por ejemplo, donde vamos subiendo, vamos por este es el Museo del Risorgimento. Estamos en la parte trasera del altar de la patria, ¿lo ven? Sí. Y vamos por una calle en la que es absolutamente tranquila. Hay turistas, pero no tantos, porque digamos que es como un poco un pasadizo secreto, ¿no? No todo el mundo conoce este lugar para poder llegar a la Plaza del Campidoglio. La mayor parte de la gente lo hace por el frontis del altar de la patria, y es una calle súper tranquila, así que ahí vamos acercándonos, vamos en subida, así que Sí, es que cuesta un poquito más. hablar y caminar. Se nota. Mira, nosotros vemos además Claro. que las veredas, y me imagino que algunas calles ¿Les puedo también contar una tienen cosa? adoquines. Mientras tanto vamos ¿Sí? caminando. ¿Ya? Bueno, resulta cuando el profesor estaba hablando antes, y bueno, cuando estuvimos en el Coliseo hablamos de Nerón. Nerón, luego del incendio, hubo una gran persecución de cristianos, y entre esas personas que cayeron en estas redadas que hubo, tomaron detenido a San Pedro y a San Pablo, que eran conocidos como los príncipes de los apóstoles. Efectivamente. Y es en ese momento cuando San Pedro estuvo detenido aquí cerca, en una iglesia que está acá abajo, San Pedro Apente. que se llama, que es el Cárcere, ¿no? La cárcel de San Pedro. Dicen que desde aquí San Pedro se habría escapado porque habría un ángel adormecido a sus custodios. a sus captores, y él se habría arrancado, ¿no? Mira. Exacto. Y en ese momento se habla también que San Pedro habría un poco convertido también a estos carceleros, porque hizo brotar agua de esta cárcel y los bautizó. Y bueno, posteriormente San Pedro vuelve a Roma porque se encuentra en la Vía Apia con una persona que le dice que está volviendo a Roma para que lo maten de nuevo, que se dice que sería Jesús. Y es en ese momento en donde Pedro vuelve a Roma, y en la plaza, hoy la plaza de San Pedro, es donde viene crucificado con la cabeza hacia abajo, porque dijo que no era digno de morir como había muerto su Señor. Así es, y se supone que la Basílica de San Pedro está construida sobre la tumba de San Pedro. La tumba. De hecho, hay una parte cuando uno, cuando uno va al altar, ¿no es Sí. cierto? Al altar mayor, uno puede mirar algo por abajo, Claro. pero hay una cuestión bien notable, hay un secreto. Mira qué bonito se En ve la- el foro. en la- mira, perdón. mira. El En la- foro desde las alturas, ahí lo estamos viendo Sí. en vivo. Y ahí llegó una paloma. Estamos Sí. en la terraza del Campidoglio, y aquí estamos viendo el foro desde lo alto. Qué lindo. Esa es la última visión que tenemos del foro, porque nos vamos a acercar ahora hacia Ya, el Campidoglio. Campidoglio. Estamos atrás del municipio romano. Así que ahí vamos. Sí, ahí Ahí pueden ver sigue que están caminando. las banderas de Roma, de Italia y la bandera de la Unión Europea.
Ahí la estamos viendo, qué bonita imagen, qué lindas las calles, qué increíble además poder pasear por un centro en donde hay seguridad, se nota. Están las calles limpias, están las calles despejadas, no hay nada, ni una muralla rayada. No, y además también el municipio de Roma ha invertido los últimos 40 años una cantidad de dinero enorme. Mira, ahí está Rómulo y Remo. Sí, con la loba capitolina. Sí. Claro, dice la mitología romana que ellos son los hermanos que los fueron amamantados por esta loba y que finalmente fundaron Roma. ¿Tú cacháis la historia completa, no? Tiene pero algún ¿por qué problema. contarla? Cuéntame. Nuevamente, yo les dije, los romanos son expertos en relaciones públicas y propaganda. A ver, Originalmente los romanos en general serían descendientes de los troyanos. Esta es la historia que cuenta Virgilio en la Eneida. Entonces, que los troyanos que arrancan de la destrucción que hicieron los griegos en Troya, van primero a África y bueno, ahí hay un interludio romántico entre Eneas, que era el líder de los troyanos, y la reina Dido. Entonces, en el fondo, Dido es abandonada por Eneas y eso explica el odio parido que se tenían los romanos con los cartagineses. Luego llegan los romanos, o sea, los troyanos a Italia y se dispersan, se olvidan de que son troyanos. Pasa el tiempo y eventualmente una princesa romana, ahora romana, queda de Alba Longa, si no me equivoco, queda embarazada del dios Marte, el dios de la guerra, y da a luz a estos gemelos. ¿Ya? Pero ella los tiene que abandonar en un bosque precisamente porque en el fondo se iba a saber, o sea, los estaban persiguiendo para matarlos. Entonces, ¿qué pasa? Rómulo y Remo quedan a la merced y el dios Marte, que es el dios de la guerra, no lo olvidemos esto, se apiada de sus hijos y les manda la loba para que los alimente. Entonces son los romanos descendientes de troyanos, del dios Marte y alimentados con leche de lobo. Ese nivel de... No sé, somos lo máximo, somos compadre. lo máximo, somos gigantescos, obvio. nadie puede con nosotros. y eso se mantiene hasta el día de hoy. No sé si se mantiene hasta el día de hoy, pero sí es parte, ¿no es cierto?, de este mitos, ¿no? Que era parte de las tradiciones. Pero en rigor, en la península itálica vivía un montón de gente, los etruscos, los latinos, y estos de hecho Roma creo que tuvo primero reyes etruscos. Sí, de hecho sí, y además también el término latino, que viene de la zona central de Italia, la Lazio, es muy notable porque los romanos son latinos. Claro. Pero los romanos no se consideraban latinos, eran romanos. Claro. Entonces estaban ellos y el resto, claro, que eran los latinos. Y durante un par de siglos, no estoy exagerando, 3 siglos más o menos, estuvieron en constante guerra con las otras ciudades latinas, en fin, hasta que los romanos lograron dominar precisamente ese territorio central de Italia. Es bien notable, la historia de Roma es fascinante. No termina ahí con este cuento de que la amamantó la loba, porque según entiendo, y usted por favor ilústreme, profe, estos hermanos después fundan Roma. Sí. Y, oye, bueno, entonces yo voy a ser rey. Sí, no, primero trazan el tamaño de la ciudad. Van viendo cómo, así como las medidas. Ya, aquí vamos a hacer. Y Rómulo le dice a Remo, te pechita a ser rey. Y Rómulo y Remo se pelean. De hecho, Remo reta a duelo a Rómulo, pero además también porque cuenta la historia de que Rómulo no habría hecho las invocaciones correspondientes a los dioses. Entonces Remo está indignado. Y aquí hay otro ejemplo de creación y fratricidio, así como Caín y Abel, ¿no es cierto? Claro. Rómulo y Remo, Rómulo termina asesinando a su hermano Remo. Con el fin de construir esta enorme y gran ciudad. Así es. Mira. Primer rey romano se supone. Sí. Dentro de los reyes estamos míticos. En la plaza del Campidoglio. ¿Ya? Aquí llegamos. Esta plaza la diseñó Miguel Ángel. Eso es. Plaza que diseña Miguel Ángel. Acá está la estatua, la famosa estatua de Marco Aurelio, los museos del Capitolio. Y aquí está la sede del municipio romano. Hay diferentes mensajes. Ahora hay mensajes con las mujeres iraníes, con la libertad. De apoyo a las mujeres en Irán, por ejemplo. Claro, las mujeres iraní. Y esta es la plaza. En este lugar lo utilizan mucho, ¿saben qué? Para casarse. La gente se casa por el civil aquí. Es que la vista por esa escalera. Qué bonito. Y ahí hay que, porque habitualmente uno puede encontrar parejas de novios sacándose fotos, pero casarse por el civil, o sea, la ceremonia, hacerla ahí, yo me imagino que los permisos ya deben estar copados. Sí. Qué bonito. Sí, hay que hacerlo con bastante anticipación, pero no es imposible. Y hay 2 lugares en Roma donde la gente se casa por el civil. Uno es acá y el otro es las Termas de Caracalla, que también es un sitio famoso y súper importante
para la cultura romana del imperio romano, y aquí está, como les comentábamos, la estatua de Marco Aurelio. De hecho, cuando uno... perdón. Detalles también acerca Sí. de la estatua. Ahí la María Esther. Sí, bueno, esta es, al parecer, bueno, similar a la otra escultura que vimos, a la estatua de Víctor Manuel II. En este caso, el caballo es más pequeño, pero también fácilmente caben 2 personas dentro. Wow. Y está separado el personaje, en este caso Marco Aurelio, del caballo. Es decir, cuando restauraron esta estatua, sacaron a Marco Aurelio ¿Ya? y giró mucho unas fotos de los restauradores arriba del caballo. ¡Ah, no! Desordenado. Claro, imagínate. Sí, pues. Ahora, La sensación. esa Claro, aquí estatua... está la plaza y acá hay uno de los árboles navideños de Roma. ¿Ya? No la alcanzamos a ver todavía. Que, fíjense, este árbol tiene una gracia, es el árbol del Campidoglio, y la gracia que tiene es que se enciende con el motor de esta bicicleta. No, entonces hay que subirse y pedalear. ¿Tú podrías pedalear, por ejemplo? Sí. Hay que probarla. Ya. Claro, hay que probarla. Tengo el problema de la cámara, no sé. Ah, ¿Cómo ¿Y la tengo María Esther? O algún turista A que ver, esté le por vamos a ahí. pedir a María Esther. Ya. Le vamos a pedir a María Esther que me tenga la cámara. Ya, voy a pedalear, Sí. veamos qué resulta. Perdón, la exigencia física ha sido terrible. Hay que hacerle barra a Mariana. Vamos, Para Mariana. vamos, Mariana. Ponga ahí harto empeño para encender estas luces. A ver si se la puede después de todo lo que ha caminado. Fue un buen entrenamiento la caminata. A ver. Bueno, está claro, ¿ah? Sí, Así pues, es que puede ser que se aprecie menos. tal vez todavía no se ven las luces porque está muy claro todo. No, pero ahí algunas se prendieron. Sí. Sí, sí. Arriba, sí. Ah, ahí Arriba, sí. sí. Ahí sí. Muy bien, Mariana. Excelente estado físico también, Mariana.